Hola, ¿cómo le va la hinchada? Vamos a empezar con huesos de la cara en la primera parte. Habíamos dicho que la cabeza estaba formada por una caja ovoide de aproximadamente 1200 centímetros cúbicos, que era el cráneo, que recibía en su parte inferior, en la mitad anterior, al macizo facial. De esta manera, cráneo y cara formaban la cabeza ósea. Los huesos de la cara se dividen en pares e impares. Los huesos pares son los huesos propios de la nariz, los maxilares superiores, los malares, los unguis, los conotes inferiores y los palatinos. Y los huesos impares son el vómer y el maxilar inferior o hueso mandibular. El hueso maxilar inferior se puede tomar como dos huesos separados que sueldan, se articulan en la sínfisis mentoniana. Entonces, no hablaríamos de 14, sino que hablaríamos de 15 huesos. De todos modos, no importa. Lo que importa es que la gran división de los huesos de la cara se hace en dos grupos. Los huesos que forman la mandíbula superior, que son todos, y los huesos que forman la mandíbula inferior, que son solamente uno, y es el maxilar inferior. Acá vemos una cara vista de frente. En el tercio medio, el maxilar superior, los huesos propios de la nariz, el malar y el maxilar inferior. En una vista lateral tenemos el maxilar superior, los huesos propios de la nariz, el unguis, el malar y el maxilar inferior. Vamos a hablar de hueso maxilar superior. Es un hueso que actúa como eje en todo lo que es la mandíbula superior. Es cuadrilátero con un cuerpo hueco que presenta el seno maxilar. En este cuerpo cuadrilátero describimos una cara externa y una cara interna, o anteroexterna y posterior-interna, y cuatro bordes. El borde inferior se denomina alveolar, ya que tiene unas cavidades que son los alvéolos que reciben a las raíces de los dientes. Estas raíces marcan unas saliencias a nivel de la parte más inferior de la cara externa que se denominan eminencias dentarias, de las cuales una se destaca más, que es la eminencia canina. El borde posterior corresponde a lo que se denomina eminencia maxilar o tuberosidad maxilar. Es un borde romo, bien tuberositario, y forma el límite anterior de la fosa pterigomaxilar, que después lo vamos a ver. El límite superior o el borde superior corresponde al reborde orbitario, y el borde interno articula hacia arriba con los huesos propios de la nariz, y hacia abajo tenemos una gran escotadura que es la escotadura nasal, y acá la espina nasal anterior. Como característica de esta cara externa vamos a ver una gran apófisis, que es la apófisis piramidal, que va a corresponder al hueso malar. Hacia abajo el maxilar superior articula o forma parte de la cavidad oral, hacia atrás de la fosa pterigomaxilar, hacia arriba de la fosa orbitaria y hacia adentro de la fosa nasal. La apófisis piramidal va a recibir al hueso malar. Acá tenemos hacia adentro una depresión, que es la fosa canina, donde se inserta el músculo canino, y por debajo de la escotadura nasal y de la espina nasal anterior, a este nivel, tenemos la fosa mirtiforme, donde se va a insertar el músculo mirtiforme que corresponde a los músculos de la mímica. Y acá vemos, por debajo del reborde orbitario, el agujero infraorbitario, por donde pasa el nervio maxilar superior. Esto que se ve aquí, esta estructura que acá la vemos en el hueso de frente, esto se denomina apófisis ascendente o rama montante del maxilar superior. Los otorrinos lo llaman rama montante del maxilar superior. En una vista lateral vemos cómo esta rama ascendente articula con los huesos propios de la nariz, con la apófisis orbitaria interna del frontal y hacia atrás con el hueso unguis, con el que forma el conducto lácrimo-muconasal. El hueso unguis es un hueso cuadrilátero que en su cara externa tiene una saliencia, una arista, que se llama cresta lagrimal posterior. La rama ascendente tiene la cresta lagrimal anterior. Entre ambas crestas se delimita el conducto lácrimo-muconasal, que comunica la hendidura palpebral con las fosas nasales y lleva la película lagrimal. Es por eso que cuando nosotros lloramos empezamos a moquear, porque el exceso de lágrimas va por el conducto lácrimo-muconasal a las fosas nasales, al meato inferior más exactamente. Entonces, el conducto lácrimo-muconasal tiene dos porciones, una porción orbitaria y una porción nasal. A nivel orbitario está formado por una cresta anterior, que es la cresta
lagrimal anterior que corresponde a la rama ascendente del maxilar superior y una cresta lagrimal posterior que corresponde a la cresta que presenta en su cara externa el hueso unguis. Tengo que ir rápido porque si no, no me alcanza el tiempo. Si vemos el maxilar superior visto desde adentro, esta es una vista interna, anterior, posterior, bien articulada hacia posterior con el palatino, vemos que tiene a este nivel una gran apófisis que sale horizontalmente, que se llama apófisis palatina, en la unión de los dos tercios superiores con el tercio inferior. De la apófisis palatina hacia arriba hablamos de cavidad nasal o fosas nasales. De la apófisis palatina hacia abajo hablamos de cavidad oral. Las apófisis palatinas se articulan hacia atrás con la porción horizontal del palatino y hacia adentro con la otra apófisis palatina y dejan un conducto que se denomina conducto palatino anterior. Esta es la rama ascendente vista del lado nasal y acá tenemos el seno maxilar que se abre por medio de este orificio que se llama ostium. Acá tenemos dos crestas óseas rugosas que se denominan crestas turbinales, superior e inferior, y pertenecen a la cara interna de la rama ascendente. Entonces, ¿qué tengo en la cara interna de la rama ascendente? Dos crestas turbinales, superior e inferior, que van a insertar o articular la superior con el cornete medio y la inferior con el cornete inferior. Esto que se ve acá es el unguis, que está bien por detrás de la rama ascendente. Y acá tenemos el reborde del ostium del seno maxilar, que tiene una pestaña, que acá se las marqué en colorado, que se denomina concha maxilar. La concha maxilar delimita con la cresta turbinal inferior la parte nasal del conducto lácrimo-muconasal. Entonces, el conducto lácrimo-muconasal tiene dos porciones. Una porción orbitaria, como vimos en la diapositiva anterior, delimitada por las dos crestas lagrimales anterior y posterior de la rama ascendente del maxilar superior y del unguis respectivamente, y una porción nasal que está delimitada por la cresta turbinal inferior hacia adelante y la concha del maxilar hacia atrás. ¿Y qué es la concha del maxilar? Es el reborde anterior del ostium del seno del maxilar que sobresale como una pestaña. Muchas gracias y voy a tomar un vaso de agua. Hasta luego.